Damos inicio a este seminario mayor de la sección de anestesiología y reanimación con el tema coadyuvantes en anestesia espinal. ¿Quién lo va a presentar? El doctor Jacobo Corrales Gómez, residente de segundo año. Bienvenido. Bueno, profe, muchas gracias. Entonces, muy buenos días para todos. Como ya dijo el doctor Mario, mi nombre es Jacobo Corrales Gómez, soy residente de anestesiología y reanimación de la Universidad de Antioquia y hoy les voy a presentar el tema de coadyuvantes en anestesia espinal. Agradezco al doctor Mario Zamudio por su asesoría en la construcción de esta charla y les anticipo que en algunos puntos específicos de la presentación voy a presentar algunas diapositivas de descanso con un tema que es completamente diferente al de los coadyuvantes. Entonces, este es el contenido de la presentación. Empezaremos con algunas generalidades sobre la anestesia espinal y posteriormente entraremos en detalle de algunos de los coadyuvantes que se han usado para esta técnica. En primer lugar, me referiré brevemente a la transmisión del dolor. La médula espinal es el primer sitio de relevo en la transmisión de la información nociceptiva desde la periferia del cerebro. Las señales sensitivas son transmitidas desde la periferia por fibras aferentes hacia el asta dorsal de la médula espinal, donde hace sinapsis con las neuronas propias del asta. El asta dorsal, como vemos en la imagen, está organizada en diferentes láminas. La mayoría de fibras A, delta y C terminan superficialmente en las láminas 1 y 2, y las células nociceptivas específicas se encuentran en la superficie y hacen sinapsis solo con estas fibras. Estas células van a disparar potenciales de acción cuando se detectan estímulos dolorosos en la periferia. Pero además hay un grupo de interneuronas excitatorias glutaminérgicas e inhibitorias GABAérgicas que pueden aumentar o reducir la respuesta de las células anteriormente dichas. Y esto es de importancia ya que va a brindar el sustrato anatómico en el que ejercen efecto tanto los anestésicos locales como los diversos coadyuvantes. Entonces, la anestesia espinal se define como la administración de anestésicos locales cerca de la médula para abolir la percepción del estímulo doloroso. Cuando administramos anestésicos locales para la anestesia espinal, los blancos de acción son la médula y las raíces nerviosas espinales. Y el medicamento llega al sitio de acción a través de dos mecanismos. El primero, que es una difusión desde el líquido cefalorraquídeo a la pía madre y luego a la médula, y el segundo es la extensión a los espacios de Birkhoff-Robin, que son áreas de la pía madre que rodean vasos sanguíneos y penetran el tejido nervioso. El anestésico local se disocia en moléculas no ionizadas y ionizadas. Estas moléculas no ionizadas lipofílicas pueden atravesar la membrana celular y alcanzan un nuevo estado de equilibrio entre ionizadas y no ionizadas, dependiendo del pH y el pK del anestésico. Como sabemos, los anestésicos locales son bloqueadores de los canales de sodio y en su forma ionizada se unen al canal cuando está abierto de forma reversible y dependiente de la concentración. Este canal es una estructura compleja que está compuesta por una subunidad alfa que forma un poro y una o dos subunidades beta, y existe en tres estados conformacionales: en descanso, abierto o inactivado. Y cuando el anestésico local se une, estabiliza el canal en la conformación inactivada, lo que va a prevenir la transmisión neuronal. Entonces, algo importante que veremos durante la charla es el tiempo de duración de la anestesia y cómo los coadyuvantes pueden prolongarla. Se han descrito varios determinantes de la duración del efecto de los anestésicos en la anestesia espinal, como el propio medicamento que usemos, la dosis, la densidad de la solución y la dispersión en los niveles de la médula. En esta tabla se muestran algunos anestésicos locales y su duración de acuerdo al rango de dosis y a la varicidad. Se resalta la duración de la bupivacaína, ya que en la mayoría de estudios que se realizarán durante la presentación usan este anestésico local, y vemos que cuando lo usamos en dosis entre 10 y 20 miligramos, puede brindar una duración de la anestesia entre 90 a 180 o 240 minutos. Entonces, la técnica de anestesia espinal es importante porque es una práctica muy frecuente en el trabajo del anestesiólogo. De acuerdo con datos del NAP3, se usan técnicas neuroaxiales en 8 a 10% de todas las cirugías realizadas en Reino Unido, y se calcula que se realizan alrededor de 700.000 bloqueos neuroaxiales cada año en esta región del mundo. De acuerdo con la base de datos de anestesia obstétrica de este mismo sitio, los bloqueos neuroaxiales se usan en casi 90% de las cesáreas y hasta en un 25% de los trabajos de parto no quirúrgicos. Además, según el Registro Nacional de Cirugías Articulares,
también de Reino Unido, se usan técnicas neuroaxiales en el 60% de las artroplastias de cadera y en 50% de las de rodilla. Y en una encuesta realizada a anestesiólogos de Reino Unido, se encontró que el 75% preferían usar técnicas neuroaxiales para las cirugías de fractura de cuello femoral. En esta tabla se pretende demostrar cómo la anestesia espinal ha sido evaluada en varias poblaciones quirúrgicas durante la anestesia general. Y aunque los resultados son poco consistentes, en algunos modelos, principalmente en cirugía ortopédica, se ha encontrado beneficio de la anestesia espinal en términos de mortalidad y complicaciones pulmonares posoperatorias. Incluso hay un metaanálisis de varias revisiones de Cochrane en diferentes modelos en donde se encontró una posible reducción de mortalidad a 30 días y en neumonía, con una evidencia que se juzgó como de moderada calidad. La justificación para el uso de coadyuvantes es que el uso de anestésicos locales puede estar limitado por la duración de la acción y por los efectos adversos que dependen de la dosis. Los coadyuvantes son medicamentos que se administran en conjunto con los anestésicos locales para aprovechar el efecto sinérgico que puede mejorar ya sea la latencia del inicio del efecto, la duración de la analgesia y además reducir efectos adversos. Los coadyuvantes los dividiremos en opioides, donde entraremos en detalle sobre la morfina, el fentanil y la combinación de estos, y no opioides, y hablaremos sobre la dexmedetomidina, la clonidina, la ketamina y el midazolam. Esta es la primera diapositiva que les había comentado de descanso. Les quiero hablar sobre la huella de carbono. La huella de carbono es un indicador que busca cuantificar la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que son liberadas a la atmósfera debido a las actividades humanas. El promedio mundial es de 6 toneladas de CO2 anual, mientras que el colombiano promedio puede liberar a la atmósfera 3.5 toneladas de CO2 anual. Muy bien, ahora iniciaremos con los coadyuvantes opioides. Entonces, como dije previamente, la información nociceptiva es transmitida a través de múltiples neuronas aferentes, principalmente a través de fibras C y A delta. Cuando estas son activadas, liberan neurotransmisores excitatorios como la sustancia P que contribuyen a la percepción del dolor. Las terminales centrales de estas fibras están localizadas en las láminas 1, 2 y 3 del asta dorsal. Y esto es de suma importancia, ya que existen receptores opioides en las láminas 1 y 2, donde al ser activados van a bloquear la liberación de sustancia P a través del GABA presinápticamente y de la glicina a nivel polináptico. Las propiedades farmacológicas de los opioides van a determinar la velocidad de inicio de acción, la duración del efecto y el perfil de efectos adversos. Y la liposolubilidad es la característica clave. Entonces, los opioides lipofílicos como el fentanil tienen un inicio de acción más rápido y una duración del efecto más corta. Se ha visto que muy rápido luego de la inyección, los niveles en el líquido cefalorraquídeo no son detectables porque el medicamento se distribuye a la médula y al espacio epidural. Esto puede resultar en una dispersión más segmentaria de la analgesia con poco medicamento alcanzando el cerebro, por lo que en teoría debería producir menos riesgo de presión respiratoria. Por otra parte, los opioides hidrofílicos como la morfina tienen un inicio de acción más lento, mayor duración del efecto y son detectables en el líquido cefalorraquídeo por largo tiempo luego de la inyección. Esto permite que el medicamento circule hacia cefálico y mayores niveles alcancen el cerebro, produciendo mayor riesgo de depresión respiratoria. Entonces, en primer lugar, hablaremos sobre la morfina. De forma introductoria, se puede decir que el uso de morfina libre de preservativos ha demostrado un buen efecto analgésico a dosis de 100 a 200 microgramos intratecal, especialmente en población llevada a cesárea y a cirugía ortopédica. Como ya dije, por su naturaleza hidrofílica, resulta en dispersión cefálica y aumento del área de la analgesia, pero debemos tener en cuenta que se asocia a algunos efectos adversos como náusea y vómito postoperatorio, prurito, retención urinaria y depresión respiratoria. En esta tabla se presentan los resultados de algunos estudios que demuestran cómo la morfina intratecal es efectiva en la reducción del dolor en las primeras 24 horas. En el primer estudio se encontró que en los pacientes llevados a artroplasia total de cadera hubo una reducción del consumo de morfina intravenosa en las primeras 24 horas en los 3 grupos de las diferentes dosis que se usaron, 100, 200 y 300 microgramos. Sin embargo, en los que se llevaron a artroplasia total de rodilla no hubo diferencia en el consumo de morfina intravenosa y se encontró mayor incidencia de prurito en los 3 grupos.
En el segundo estudio, de 38 pacientes llevados a artroplasia total de rodilla, que se le autorizaron a recibir solución salina o 300 microgramos de morfina, se encontró que el grupo que recibió morfina intratecal tuvo menores puntajes de dolor y consumo de morfina intravenosa en las primeras 24 horas, y no hubo diferencia en efectos adversos como prurito, náusea y vómito postoperatorio o hipoxemia. Ahora les presentaré este metaanálisis que se realizó con el objetivo de cuantificar los riesgos y beneficios de los opioides hidrofílicos intratecales en pacientes llevados a cirugía abdominal. Se hizo una búsqueda sistemática y se incluyeron 40 ensayos clínicos, de los cuales 37 se hicieron con morfina, usaron dosis entre 100 y 800 microgramos y se evaluaron desenlaces como los equivalentes de morfina consumidos en las primeras 24 y 48 horas y algunos efectos adversos. En los desenlaces primarios propuestos se encontró una reducción del consumo de equivalentes de morfina en las primeras 24 horas de 18 miligramos, con un intervalo de confianza entre 14 y 22 miligramos. En cuanto al consumo de morfina en las primeras 48 horas, también se observó una reducción de 25 miligramos en el consumo de morfina, con un intervalo de confianza entre 20 y 30 miligramos. En otros desenlaces se encontró que el tiempo hasta el primer requerimiento analgésico se prolongó hasta 9.7 horas, con un intervalo entre 4.9 y 14.5 horas. También hubo mayor incidencia de prurito y la depresión respiratoria fue más frecuente en el grupo de morfina intratecal. Sin embargo, cuando se excluyeron dos estudios en los que se usaron dosis muy altas de 15 y 50 microgramos por kilo, se obtuvo un RR de 1.1 que no es estadísticamente significativo. Entonces, como hemos visto, la morfina intratecal puede proveer una buena analgesia del postoperatorio, pero puede resultar en efectos adversos, particularmente cuando se usa a dosis altas, y además se dice que los ancianos están en más riesgo. Por esto, se diseñó este estudio aleatorizado doble ciego en pacientes programados para artroplastia total de cadera, y se evaluó los puntajes de dolor, el tiempo hasta el primer requerimiento analgésico, entre otros desenlaces. Los pacientes todos recibieron 15 miligramos de bupivacaína y se le autorizaron para recibir solución salina, 50 microgramos de morfina, 100 o 200 microgramos. Se encontró una reducción del dolor en los grupos de 100 y 200 microgramos a las 8, 12, 16 y 20 horas en comparación con el grupo control. El grupo de 50 microgramos solo alcanzó una reducción significativa a las 8 horas. Y no hubo diferencias entre los grupos de 100 y 200 microgramos. En el consumo de morfina en las primeras 24 horas, los grupos de 100 y 200 microgramos tuvieron una diferencia estadística, pues tuvieron una reducción estadísticamente significativa en comparación con el control. En cuanto al tiempo hasta el primer requerimiento analgésico, este fue más corto en el grupo control en comparación con los demás grupos, y también fue menor en el grupo de 50 microgramos en comparación con los que recibieron 100 y 200 microgramos. No se encontró diferencia significativa en náusea y vómito postoperatorio, pero sí hubo mayor incidencia de prurito en los pacientes que recibieron 200 microgramos. No hubo diferencias en otros desenlaces adversos como retención urinaria, depresión respiratoria ni sedación. Podemos concluir de este estudio que la dosis de 50 microgramos fue la menos efectiva, la dosis de 100 y 200 microgramos parecen proveer un alivio similar del dolor, pero el prurito es más frecuente con la dosis de 200 microgramos, por lo que parece que la dosis de 100 microgramos parece tener el mejor balance entre efectividad y efectos adversos. Entonces, hablando sobre efectos adversos, en la trayectoria del uso de morfina intratecal se han usado rangos de dosis entre 100 microgramos y 2.5 miligramos, pero se ha favorecido hacia las dosis más bajas con la intención de reducir sus efectos adversos y complicaciones. Hay series descritas que han intentado demostrar la frecuencia de los efectos adversos, como la de Girtz, que reportó una incidencia de depresión respiratoria de 3% en sus pacientes, pero hacen falta datos sobre la incidencia de las complicaciones de la morfina intratecal en comparación con el placebo. Por esto se hizo una búsqueda sistemática de ensayos clínicos aleatorizados que compararan la morfina intratecal con el placebo en cuanto a desenlaces como náuseas, vómito, prurito y depresión respiratoria. Y los investigadores decidieron hacer un análisis en clúster para comparar el placebo contra morfina cuando se usaba a dosis menores de 300 microgramos
o cuando se usaba dosis de 300 microgramos o más. Entonces, la morfina intratecal resultó en un aumento de las náuseas con un RR 1.3 y no hubo relación con la dosis. También se encontró una mayor incidencia de vómito en el grupo de morfina intratecal a dosis bajas, hubo un mayor riesgo de prurito en los pacientes que recibieron morfina intratecal, y este riesgo fue mayor cuanto mayor fue la dosis. Y en depresión respiratoria se encontró que 2% de los pacientes del grupo placebo la presentaron, mientras que esto ocurrió en un 1% de los pacientes con morfina intratecal a dosis menores de 300 microgramos y en un 9% de los que recibieron dosis mayores. Ahora hablaremos sobre el fentanil. El fentanil como coadyuvante para la anestesia espinal se recomienda a dosis entre 10 y 25 microgramos y va a causar una prolongación y extensión significativa de la analgesia sin causar prolongación del bloqueo motor, por lo que en teoría debería permitir una deambulación más temprana y una alta más temprana. Inicia su acción en 10 a 15 minutos y la duración es de 2 a 4 horas. Se ha demostrado que el fentanil intratecal suplementa la anestesia espinal, pero esto no demuestra que el sitio de acción resida propiamente en la médula, ya que hay estudios que demuestran que un gran porcentaje de este opioide se distribuye rápidamente al espacio epidural y luego al plasma, lo que sugiere que el fentanil intratecal podría inducir su efecto analgésico a través de una acción sistémica en lugar de una acción espinal. Para esto se diseñó este ensayo clínico aleatorizado doble ciego en pacientes gestantes llevadas a cesárea, a quienes se les administró 12 miligramos de bupivacaína hiperbárica junto con 12.5 microgramos de fentanil intratecal e intravenoso. Y se llegaron desenlaces como la suplementación analgésica intraoperatoria y efectos adversos. Se encontró que ninguna paciente del grupo de fentanil intratecal requirió suplementación analgésica en el intraoperatorio en comparación con 32% de las que lo recibieron intravenoso. Además, se encontró una menor incidencia de hipotensión y de necesidad de administración de vasopresor cuando se administró intratecal. También hubo menor riesgo de náusea y vómito y escalofríos con la administración intratecal, aunque el prurito sí fue mayor cuando se administró por esta vía. Ahora les mostraré este metaanálisis que tuvo como objetivo hacer una revisión sistemática de la evidencia en cuanto a la eficacia y la seguridad del fentanil intratecal en pacientes llevadas a parto por cesárea. Se hizo una búsqueda sistemática en diferentes bases de datos y se incluyeron 17 ensayos clínicos con 1.064 pacientes. Los estudios se juzgaron como de bajo riesgo o riesgo desconocido de sesgos. Se encontró que el 4.6% de los pacientes del grupo de fentanil requirieron analgesia suplementaria en comparación con 29% del grupo control. Esto quiere decir que usar fentanil se asoció con una reducción del riesgo de 82% de necesitar analgesia suplementaria. También se encontró una menor incidencia de náusea y vómito en el intraoperatorio, una mayor incidencia de prurito, se encontró una prolongación de la duración de la anestesia de 91 minutos con un intervalo de confianza entre 69 y 113 minutos, y no hubo diferencias en la latencia del bloqueo, la duración del bloqueo motor o la depresión respiratoria. Este es otro metaanálisis en el que se pretendía evaluar si la adición de un opioide a una dosis baja de anestésico local lleva a una reducción de los efectos adversos sin reducir el éxito de la anestesia espinal. Para esto se realizó una búsqueda sistemática y se incluyeron 28 ensayos clínicos con 1.393 pacientes. De estos 28 ensayos clínicos, 23 se realizaron con fentanil a una dosis entre 10 y 25 microgramos, y el promedio de reducción de la dosis del anestésico local fue 40%. Se encontró que no hubo diferencias en la falla de la técnica definida como la necesidad de administrar opioide intravenoso intraoperatorio o la necesidad de conversión a anestesia general. Además, hubo menor incidencia de hipotensión peroperatoria y escalofríos, aunque sí se encontró mayor incidencia de prurito. No hubo diferencia en la duración de la analgesia, pero sí hubo menor tiempo de bloqueo motor, de estancia en la unidad de cuidados posanestésicos y tiempo hasta la deambulación. Por lo que, de acuerdo con esto, se podría concluir que la combinación de una dosis pequeña de un opioide a una dosis reducida de anestésico local es útil en la práctica clínica porque provee una anestesia quirúrgica adecuada, no se compromete la analgesia posoperatoria, se reducen los efectos adversos y hay una menor estancia en la unidad de cuidados posanestésicos, por lo que estos regímenes podrían ser atractivos en cirugía ambulatoria. Entonces, como he dicho previamente, la morfina y el fentanil intratecal tienen cinéticas
diferentes cuando se administran en el espacio supracnoideo. Estas diferencias en el perfil farmacocinético abren la puerta a la administración conjunta, ya que el fentanil suplementaría el efecto del anestésico local para tener una analgesia segmentaria más densa durante la cirugía, mientras que la morfina proveería una analgesia postoperatoria de larga duración. En estos 3 ensayos clínicos de pacientes llevados a cesárea se estudió si administrar ambos medicamentos provee algún beneficio. Se encontró que no había diferencias en desenlaces como tiempo de inicio del bloqueo, puntajes de dolor en el postoperatorio o satisfacción de las pacientes. Pero sí se encontró un aumento en el riesgo de náusea y vómito postoperatorio, prurito, e incluso un mayor consumo de opioides en las primeras 12 horas. Entonces, como conclusiones hasta el momento de los coadyuvantes opioides, podemos decir que la morfina intratecal provee una buena analgesia para el postoperatorio, ya que a dosis bajas no parece aumentar el riesgo de presión respiratoria, que el fentanil intratecal permite reducir la dosis del anestésico local y brindar un bloqueo anestésico adecuado, además de reducir algunos efectos adversos de los anestésicos locales, que los efectos adversos más frecuentes de este tipo de coadyuvantes son el prurito y la náusea y vómito postoperatorio, y que la combinación de fentanil y morfina no parece añadir algún beneficio en comparación con usar morfina sola, e incluso podría aumentar efectos adversos. Entonces, si queremos que el calentamiento global se detenga en 1.5 grados y que las consecuencias del cambio climático no sean peores de lo que van a ser, se deben cumplir con las metas propuestas por el Acuerdo de París. Y estas son que para el 2030 haya una reducción del 45% en las emisiones de CO2 y que para el 2050 estas emisiones sean de cero. Y para el logro de estas metas, obviamente se requiere que gobiernos y empresas implementen medidas a gran escala, pero en diapositivas posteriores les voy a presentar algunas acciones que podemos realizar cada uno de nosotros como consumidores para contribuir a estas metas, y les voy a mostrar el impacto en la huella de carbono de cada una de estas acciones. Ahora hablaremos sobre la dexmetomidina. La dexmetomidina es un alfa-2 agonista que tiene aprobación por la FDA y EMA para la administración intravenosa, es decir, que la administración intratecal es off-label. Se ha usado dosis de 5 a 10 microgramos intratecal y parece que tiene un efecto perineural diferente al de su agonismo alfa-2. Se ha visto que puede bloquear una corriente catiónica que normalmente reversa las neuronas del estado hiperpolarizado al estado de reposo usual, de potencial de reposo usual, es decir, va a mantener la neurona hiperpolarizada. Este efecto es más pronunciado en las fibras no mielinizadas C y en las fibras A delta, en comparación con las fibras motoras, por lo que en teoría la dexmetomidina debería conferir mayor analgesia mientras preserva la actividad motora. Lo primero que debemos preguntarnos es si es seguro administrarlo por vía intratecal, y los estudios preclínicos y clínicos sugieren que la combinación de dexmetomidina con el anestésico local es bien tolerado y no genera neurotoxicidad. Incluso hay 2 estudios con dosis tan altas como 20 a 40 microgramos por kilo que no llevaron a neurotoxicidad o signos de daño axonal o de la mielina. E incluso en animales se ha encontrado que en evaluación histopatológica que la dexmetomidina puede atenuar el efecto proinflamatorio de los anestésicos locales, pero este efecto no ha sido observado en humanos. En este primer metaanálisis tenían como objetivo evaluar el efecto de la dexmetomidina en la duración del bloqueo sensitivo y motor, analgesia postoperatoria, hipotensión, bradicardia y otros efectos adversos en pacientes llevados a cirugía bajo anestesia espinal. Se incluyeron 8 ensayos clínicos aleatorizados con 412 pacientes, de los cuales 4 se realizaron con dexmetomidina intravenosa y 4 con dexmetomidina administrada por vía intratecal. Entonces la dexmetomidina intravenosa aumentó el tiempo de bloqueo sensitivo en 59 minutos y el motor en 37 minutos. Cuando se administró por vía intratecal, aumentó el bloqueo sensitivo en 89 minutos y el motor en 90 minutos. No hubo diferencia en efectos adversos como náusea y vómito postoperatorio, cefalea, escalofríos o hipotensión, pero sí se encontró que los pacientes que recibieron dexmetomidina por vía intratecal tuvieron hasta 7.5 veces más riesgo de requerir atropina para la corrección de algún episodio de bradicardia. En este segundo metaanálisis tenía como objetivo evaluar si la dexmetomidina intratecal puede prolongar la duración del bloqueo sensitivo y motor durante la anestesia espinal. Incluyeron 25 ensayos clínicos con 1.478 pacientes y evaluaron desenlaces como la duración del bloqueo sensitivo y motor y algunos efectos adversos.
Se encontró que la dexmedetomidina intratecal aumentó el tiempo de bloqueo sensitivo en 134 minutos y el motor en 114 minutos. Además, demoró el tiempo hasta el primer requerimiento analgésico en 216 minutos. Sin embargo, en los efectos adversos se encontró un aumento del riesgo de bradicardia transitoria e hipotensión. En cuanto a la evidencia frente a otros coadyuvantes, les traigo este ensayo clínico que tenía como objetivo evaluar el inicio de la duración del bloqueo sensitivo motor, efectos hemodinámicos, analgesia posoperatoria y efectos adversos de la dexmedetomidina, la clonidina y el fentanil intratecal en combinación con bupivacaína hiperbárica. Un ensayo clínico doble ciego de 120 pacientes programados a cirugía de miembro inferior bajo anestesia raquídea, y los pacientes se distribuyeron en 4 grupos. El primero recibió bupivacaína con solución salina normal, el segundo recibió 25 microgramos del fentanil, el tercero 30 microgramos de clonidina y el cuarto 5 microgramos de dexmedetomidina. En el tiempo de inicio de bloqueo motor y sensitivo no hubo diferencias entre los 4 grupos, ya que los 4 grupos alcanzaron un nivel de T6 más o menos en 10 minutos. En la duración del bloqueo sensitivo se encontró que la dexmedetomidina tuvo la mayor duración y no hubo diferencias entre la clonidina y el fentanil, y esto mismo se encontró en la duración del bloqueo motor. Dexmedetomidina tuvo la mayor duración y no hubo diferencias entre clonidina y fentanil. En otros desenlaces no hubo diferencias en hipotensión, dificultad respiratoria, desaturación o sedación. El prurito solo se presentó en el grupo de fentanil. 2 pacientes del grupo de clonidina y uno en el grupo de fentanil presentaron náusea y vómito postoperatorio. 2 pacientes con clonidina y un paciente con dexmedetomidina presentaron bradicardia que requirió atropina para el tratamiento de esto. Muy bien, continuaremos con la clonidina. Este medicamento, como sabemos, es un alfa-2 agonista que es 7 veces menos selectivo que la dexmedetomidina, y estos receptores alfa-2 se han encontrado que se encuentran a nivel periférico, medular y el tallo cerebral, donde puede ejercer su efecto analgésico. Actualmente se recomienda dosis entre 15 y 40 microgramos con el fin de reducir sus efectos adversos cardiovasculares. Hay un estudio que sugiere que es de particular beneficio en pacientes alcohólicos que van a cirugía para la prevención del síndrome de abstinencia postoperatorio. Esta es una revisión sistemática que pretendía evaluar los beneficios y posibles riesgos del uso intratecal de clonidina, ya que algunos autores sugieren que su uso por esta vía puede estar limitado por el aumento del riesgo de hipotensión, bradicardia y sedación. Se incluyeron 22 ensayos clínicos con 1.445 pacientes y se usaron dosis entre 15 y 50 microgramos. En la duración del bloqueo sensitivo y motor se encontró que la clonidina intratecal aumentó este tiempo del bloqueo sensitivo en 14 a 75 minutos y el motor entre 6 y 139 minutos. También demoró el tiempo hasta el primer requerimiento analgésico en promedio en 100 minutos, con un intervalo de confianza entre 35 y 310 minutos. Se encontró un aumento del riesgo de hipotensión con un RR de 1.81 y un número necesario para generar un episodio de hipotensión de 8. Y a pesar de que la bradicardia no tuvo una significancia estadística, sí se encontró una tendencia a una mayor incidencia de bradicardia en los pacientes que recibieron clonidina intratecal. La evidencia para otros desenlaces adversos como sedación, retención urinaria y necesidad de conversión a anestesia general fue poco consistente entre los estudios. La evidencia de la clonidina en comparación con el fentanil es escasa. Hay 2 ensayos clínicos que los comparan. El primero es un estudio de 4 grupos. El primer grupo recibió solución salina, el segundo grupo 25 microgramos de fentanil, el tercero 75 microgramos de clonidina y el cuarto recibió fentanil y clonidina. Sin embargo, en este estudio no se reportó un análisis de comparaciones múltiples por lo que no es posible saber con certeza la significancia clínica de los resultados que encontraron, por lo que no lo voy a mostrar. El segundo estudio se distribuyeron los pacientes en 2 grupos. El primero recibió 12.5 miligramos de bupivacaína con 50 microgramos de fentanil y el segundo recibió la misma dosis de bupivacaína con 50 microgramos de clonidina. Esto se realizó en pacientes de cirugía ortopédica de miembro inferior y se encontró que en cuanto al bloqueo sensitivo, fentanil tuvo una duración de este bloqueo de 200.5 minutos y los pacientes que recibieron clonidina tuvo una duración de 250 minutos y esto fue estadísticamente significativo.
En cuanto al bloqueo motor, los pacientes que recibieron fentanil, este bloqueo tuvo una duración de 171 minutos en comparación con 190 minutos en el grupo de clonidina. Y en el tiempo hasta el primer requerimiento analgésico, este fue 434 minutos en el grupo de fentanil en comparación con 510 minutos en el grupo de clonidina, y eso también fue estadísticamente significativo. No hubo diferencias en variables hemodinámicas, aunque sí se encontró mayor incidencia de sedación en los pacientes que recibieron clonidina, ya que 9 pacientes lo presentaron en comparación con ninguno en el grupo de fentanil. Entonces, para los alfa-2 agonistas podemos concluir que la dexmedetomidina y la clonidina se pueden usar intratecal de forma segura, que la dexmedetomidina intratecal a dosis bajas no parece proveer alguna ventaja sobre el fentanil y que incluso puede aumentar el riesgo de bradicardia, y que la clonidina intratecal parece ser comparable al fentanil, pero se asocia con más sedación. Les voy a mostrar entonces las medidas que les había comentado. Estos datos provienen de un metaanálisis en el que querían evaluar algunas acciones para mitigar el cambio, las emisiones de CO2 por parte de los consumidores. Entonces, en cuanto al transporte, usar transporte público puede suponer una reducción entre 0,6 y 1 tonelada de CO2 anual. Manejar un carro híbrido puede aumentar nuestra emisión de CO2 entre 0,2 y puede reducirla hasta 3,1 toneladas. Manejar un carro eléctrico puede aumentar nuestra emisión de CO2 en 2 toneladas y reducirla hasta 5,4. Y no tener carro puede suponer una reducción de 0,6 a 3 toneladas. Vemos que el carro híbrido y el carro eléctrico pueden aumentar incluso nuestras emisiones de CO2, y es que esto depende de dónde provenga la energía de las que son cargados estos carros, ya que si no provienen de unas fuentes de energía renovables, pues en realidad no tiene ningún sentido manejar un carro híbrido o un carro eléctrico. Continuaremos con la ketamina. El mecanismo de acción intratecal de la ketamina no está completamente entendido. Hay algunos estudios que reportan que por la alta liposolubilidad de la ketamina, esa puede tener una rápida difusión en el sistema venoso, por lo que podría tener algún efecto sistémico. Sin embargo, la mayoría de estudios sugieren que la ketamina espinal se une al sitio de la fenciclina en el receptor NMDA, inhibiéndolo de forma no competitiva, mientras también puede actuar en canales de calcio sensibles a voltaje, receptores monoaminérgicos y opioides. Al igual que como todos los medicamentos que presentado, la ketamina intratecal debe ser libre de preservativos. Y algo a tener en cuenta es que un estudio en pacientes llevados a resección transuretral de próstata y tumores de vejiga, las dosis de ketamina intratecal por encima de 0,75 miligramos por kilo resultaron en una alta incidencia de efectos adversos neurológicos como nistagmo, alteraciones psicomiméticas y alucinaciones francas. En este metaanálisis querían comparar la dosis única de ketamina intratecal junto con bupivacaína versus la bupivacaína sola. Incluyeron 11 ensayos clínicos con 750 pacientes y evaluaron desenlaces como el tiempo hasta el primer requerimiento analgésico, el inicio y la duración del bloqueo sensitivo y motor, y no analizaron efectos adversos. Se encontró que la ketamina intratecal sí puede prolongar el tiempo hasta el primer requerimiento analgésico en 58 minutos, con un intervalo de confianza entre 37 y 79 minutos. En los desenlaces secundarios se encontró que también puede prolongar el bloqueo sensitivo hasta en 40 minutos, y esto es estadística y clínicamente significativo. Pero para otros desenlaces como el tiempo de inicio de bloqueo sensitivo y motor o la duración del bloqueo motor, las diferencias, a pesar de que fueron estadísticamente significativas, no son clínicamente significativas. En la evidencia de ketamina versus fentanil, hay 2 ensayos clínicos en pacientes llevados a cesárea con dosis de ketamina entre 0,05 y 0,2 miligramos por kilo en comparación con fentanil a dosis de 25 microgramos como coadyuvantes para la anestesia raquídea. Y se encontró que no había diferencia en el tiempo hasta el primer requerimiento analgésico, tampoco había diferencias clínicamente significativas en el tiempo de inicio del bloqueo, y como ya dije, parece que la ketamina a dosis bajas no parece tener este riesgo de efectos adversos neurológicos. Sin embargo, estos no se buscaron específicamente en estos 2 ensayos, mientras que sí buscaron los efectos adversos del fentanil, por lo que esto podría tener algún sesgo de búsqueda. Entonces, podemos concluir de la ketamina que la ketamina libre de preservativos parece ser segura cuando se administra intratecal,
que usada a dosis bajas podría ser una opción frente al fentanil por reducción de efectos adversos. Sin embargo, se requieren más estudios para esclarecer esta posible ventaja. En cuanto a algunas acciones en la dieta, dejar de comer carne de vacuno puede suponer una reducción de entre 0,01 y 1,5 toneladas de CO2. Tener una dieta vegetariana puede generar una reducción de 0,1 a 1,5 toneladas de CO2 anual, y ser vegano, es decir, no consumir alimentos de procedencia animal, puede reducir nuestra emisión de CO2 anual entre 0,4 y 2 toneladas. Por último, hablaré sobre el midazolam intratecal. El midazolam ejerce su efecto al ocupar el receptor GABA, que como sabemos es el mayor neurotransmisor inhibitorio cerebral. Estos receptores se encuentran en el bulbo olfativo, en la corteza cerebral, en el cerebelo, en el hipocampo, en el tallo cerebral y en la médula espinal. Cuando este receptor se activa, los canales de cloro que están presentes en la membrana celular se abren, hay una corriente de cloro hacia la célula que va a causar que ésta se hiperpolarice y se haga resistente a la excitación neuronal. Cuando este efecto ocurre en sitios como la corteza, el cerebelo, el hipocampo, puede generar hipnosis, amnesia, ansiolisis, efecto anticonvulsivante y relajación muscular. Pero cuando ocurre en la médula espinal, puede causar analgesia. Sin embargo, también se han propuesto otros mecanismos del midazolam intratecal como acción sobre los receptores opioides. Les traigo este metaanálisis que tenía como objetivo revisar la literatura sobre posibles beneficios y efectos adversos del midazolam intratecal como un coadyuvante para la anestesia espinal. Incluyeron 13 ensayos clínicos con 672 pacientes y se usaron dosis entre 1 y 2,5 miligramos. Incluyeron pacientes de cirugía ortopédica, obstetricia y cirugía general. En cuanto al tiempo hasta el primer requerimiento analgésico, se encontró que el midazolam intratecal prolongó este tiempo en 98 minutos, con un intervalo de confianza entre 76 y 121 minutos. Además, se encontró que puede reducir el riesgo de náusea y vómito postoperatorio en un 50%, con un intervalo de confianza entre 0,27 y 0,9, que es amplio pero estadísticamente significativo. En otros desenlaces no hubo diferencia en el tiempo de bloqueo motor, tampoco en síntomas neurológicos, no hubo casos de depresión respiratoria, requerimiento de ventilación mecánica o necesidad de administrar flumazenil. Por lo que se puede concluir que el midazolam libre de preservantes sí prolonga la analgesia de la anestesia raquídea, no se asocia a efectos adversos como sedación, prurito o depresión respiratoria, e incluso puede reducir el riesgo de náusea y vómito postoperatorio, pero se requieren más estudios que lo comparen con otros coadyuvantes como el fentanil. En medidas en cuanto a los viajes, eliminar un vuelo de larga distancia puede suponer una reducción de 0,7 a 4,1 toneladas de CO2, y eliminar un vuelo de mediana distancia entre 0,2 y 1 tonelada, por lo que digamos que la alternativa sería volver a los viajes en tren o en bus, ya que estos pueden ser mejores con el medio ambiente. Ya en cuanto a las conclusiones de esta charla, los coadyuvantes para la anestesia espinal deben ser libres de preservantes para evitar la neurotoxicidad. En cuanto a los opioides intratecales, estos son los que tienen la evidencia más abundante. La morfina intratecal usada a dosis bajas puede mejorar la analgesia para el postoperatorio con un bajo riesgo de presión respiratoria. El fentanil intratecal permite reducir la dosis del anestésico local sin aumentar el riesgo de falla en la técnica raquídea, sin embargo, se usa con mayor incidencia de prurito. Los alfa-2 agonistas se pueden administrar de forma segura en el espacio subaracnoideo, pero no parece que tengan un beneficio clínicamente importante en comparación con el fentanil, e incluso pueden aumentar riesgos de efectos adversos hemodinámicos. La ketamina y el midazolam parecen ser seguras cuando se administran en la anestesia espinal, pero requieren estudios adicionales para esclarecer si tienen alguna ventaja en comparación con el fentanil. Muchas gracias.